El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para servirle al prójimo más desamparado, al más humilde, aquel proletario rural atrapado allá en las tripas de los bosques cibaeños, sureños, del este o del nordeste o del suroeste profundo. Hay que apoyar esas instituciones de servicio que solo le anima ese ancho ánimo de servir, esa disposición sobre la base de la
perdón, la integridad, la ejemplaridad y la modestia de todo buen cristiano. 809-443-8010. Noticias del PRM, porque el PRM sigue siendo la fuerza, diríamos, opositora, técnicamente opositora, diríamos, porque realmente la oposición al gobierno de Danilo Medina, oposición técnica también, porque habrá que ponerla también, porque es más que una oposición, es un contrapoder. Es decir, mientras la fuerza del presidente quiere cambiar la constitución, retorcer las normas constitucionales, ese bloque intrapartidario, compañeros, aunque entrecomillados, objeta esa posibilidad y viene siendo técnicamente también una oposición al gobierno, pero no lo es en sentido político, diríamos el sentido político de la palabra oposición, es decir, quitar al que está como partido y que venga otro partido a cubrir el espacio del PLD. Pero en el caso de Leonel Fernández, aunque sea contrapoder, no es una sustitución partidaria. Es más, todavía podríamos llegar más. Se puede llegar a la concepción que tuvo Salvador Jorge Blanco de que el PRD no estaba en el gobierno de don Antonio Guzmán y que tenía que arribar el PRD al gobierno. Y de hecho vendió esa consigna y bueno, pues llegaron al poder. Pero el PRM realmente como partido de oposición se siente, además de débil, no se siente organizado como para llevar una lucha, diríamos, recta, concreta, contra un PLD que aunque tengan esos asomos de división, pero si ese partido unificara sus fuerzas, sus criterios, entonces ya vendría la derrota para el Partido Revolucionario Moderno. El PRM va a primarias, pero tiene una gran responsabilidad. Decía yo ayer, el PRM tiene que actuar con mucha, diríamos, con pie de lana, porque esa decisión de reservar candidaturas, decía ayer, si se reservaren o no se reservaren los actuales, vamos a llamarle diputados, que son donde hay más preocupación. Si no se reservaren todos los diputados que están en el Congreso, eso puede significar que esa gente se iría a los brazos del gobierno, atraído por una oferta económica para reformar la Constitución de la República, porque esa gente ya diría, bueno, yo tengo que ya luchar a mi partido en una primaria y luego luchar en mi partido para ganar el poder y voy a tener que gastar un dinero que tal vez no lo tengo. Realmente yo prefiero llevarme ahora 20 o 25 que me den millones, como se ha dicho, y el mismo Elpidio Báez, que un vocero, que se ha hecho vocero del danilismo, porque Danilo no contaba con esa vocería, entiendo yo, que por cierto tiene una vocería muy débil a nivel partidario y lo vamos a analizar más luego. Pero si el PRM soltara a esa gente y dice, bueno, esa gente no se le va a reservar, esa gente fácilmente es conquistable. Y 20 o 25 millones de pesos lo cogen esos tipos ahora. No tienen que ir a primaria ni nada. Y le importa un bledo que lo voten del PRM porque se van para su casa con 25 millones de pesos. Y aunque sean de los hediondos, como decía don Cuchito Álvarez, en paz descanse, pero todavía 25 millones de pesos son $500,000, señores, y eso es mucho dinero, en cualquier parte del mundo es mucho dinero, $500,000. Y eso es una responsabilidad para el PRM.
tiene que guardar eso. Ahora, otra responsabilidad del PRM es poner una idea, qué es lo que ustedes van a hacer en el gobierno. Por ejemplo, diríamos las antiguallas o los carcamales del PRM, todo aquel, diríamos, aquella vieja dirigencia del PRD, esos saurios dirigentes del ex PRD que hoy están en el PRM. Y no le digo saurios porque es una especie exterminada de la tierra, no, sino por lo prehistórico prácticamente que son esos animales en la tierra y su antigüedad, pues de servicio en el PRD y en el PRM le obliga a uno a decirle dinosaurios de la política. Es un término que se usa, no lo quiero usar en forma despectiva. Pero esos saurios dirigentes, todavía usted lo oye hablando de fraude. Y entonces uno dice, pero señores, tienen 70 años, o por lo menos 58 años, hablando de fraude. Digo 70 porque en la fundación del PRM, bueno, pues, del PRD, pues se sabe que en los gobiernos de Trujillo es un fraude. Pero bien, ahí se manifestaba con seriedad y con responsabilidad aquellas expresiones. Pero son 58 años hablando de fraude. No hay una idea que te diga a ti, mira, vamos a sustituir el PRM, porque el PLD, por ejemplo, ¿qué tiene? Bueno, se le puede enrostrar que hay corrupción, que la delincuencia incide, que hay una actitud manirrota en sus gobiernos, muchas veces se gasta y es dispendioso, la deuda externa. Se basa, muchas de sus obras se sustentan en la bóveda extranjera, pero el PLD es desarrollista, crea desarrollo, crea riqueza. La economía en vez de decrecer, crece. Hay programas sociales que se amplían, el país tiene un concepto distinto, la gente, la juventud, las oportunidades, las becas, las universidades, es decir, la salud, ha mejorado las acciones sociales del gobierno. El PLD tiene que exhibir. Pero el PRD entonces, pregunta Manuel Fermín, o el PRM, que no es lo antitético, vamos a llamarle, del PLD. ¿Por qué? Porque nada de esas cosas se consiguen con el PRD en los gobiernos del PRD, que vamos a decir fue el antecesor del PRM. Es decir, el país no crece, decrece su economía. Toman los mismos dinero prestado. Porque usted me dice, bueno, el PRM no ha gobernado, pero ¿quién no sabe que el PRM es el mismo, es una especie de PRD, ¿cómo diríamos? No diferido, sino mutado. Es una mutación PRDista, eso es el PRM. Entonces, o un PRD travestido, para ponerlo entonces en términos de cómo está la ideología de género ahora. Pero bien, ¿qué enseñan? Toman préstamos, gastan dinero, hay corrupción, hay delincuencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta del PRM? No la conocemos, no sabemos. ¿Qué se va a hacer con el Estado? Al contrario, el temor es que como tienen ese comportamiento en el poder, entonces ya el nivel de deuda del país, con un gobierno que venga y distorsione la economía, entonces lamentablemente el país va a caer en el hondón, donde siempre lo han llevado esas políticas. Pero estos tienen por lo menos el control de la economía, que yo he dicho que el buen comportamiento económico es lo que tiene el PLD gobernando. Y esto no hay que ser ningún científico social para ello. Entonces, esas son diríamos, las aprehensiones que uno tiene. ¿Qué más puede exhibir? Entonces, hay denuncias que tampoco se sustentan.
el señor Abinader ha hecho una denuncia gravísima sobre mafias, ha hecho de una mafia en las cárceles, es decir, que sueltan delincuentes para que maten o atraquen o cometan delitos. Señores, ustedes recuerdan el caso de Darío Gómez. ¿Quién fue Darío Gómez? Un senador del PRD. ¿Y qué pasó? Sacaron gente de la cárcel para venir a matar a ese hombre y no lo mataron. Entonces, hay experiencias que es mejor no recordarlas. Y aunque, repito, el PRM no es el PRD ni el PPH gobernando, pero es un PRD mutado, un PPH mutado, o travestido de PRM, pero en la esencia es el mismo PRD. En la esencia mejor destilada es PRD. Entonces, esas denuncias, si no se sustentan, realmente terminan perdiendo credibilidad y se pierde la confianza en ese tipo de dirigentes. Por tanto, yo creo que el PRM tendrá que revisarse. Tiene que revisarse porque esperando que ocurra la desgracia en el PLD, entonces es como jugar a lo incierto. Y yo creo que a esta altura de juego, el que va a hacer oposición para sustituir un partido ya arraigado en el poder como es el PLD, con 20 años de ejercicio allí, no es fácil. Si es que hay que explicar eso de nuevo. Bueno, como el señor, yo lo voy a recordar ahora, vamos a alguna parte internacional. El embajador Zhang Run de la República Popular de China, su excelencia el embajador Zhang Run, es un hombre muy contestatario, pero hoy debe estar calladito, muy calladito, porque hoy es una fecha que en la República Popular de China, señores, da grima. Allí no se puede ni mencionar la palabra Tiananmen. 4 de junio del año 1989, hace 30 años. La plaza Tiananmen, señores, es la plaza más vigilada del mundo, que tiene más cámaras. Ahí nadie se puede acercar sin autorización de las autoridades. Ahí viven, alrededor de esa plaza viven los principales líderes de China. Señores, ahí todavía en ese país no se puede ni siquiera entrar con cámaras a ese sitio. Un periodista no puede ir con una cámara, prohibido. Díganme ustedes, y eso no es una base militar, porque si me dicen que es una base militar de China, usted dice, bueno, los chinos tienen que cuidar su seguridad y la seguridad de su estado, bien, pero eso es una plaza pública, era Tiananmen. Pues ahí murieron aplastados, acribillados, miles de muchachos, de jóvenes que fueron aplastados. Y en China está prohibido hablar de eso. Ahí nada más quedaron chancletas, tenis, zapatos regados por miles, bicicletas, y los tanques le pasaban por arriba a la gente, señores. ¿Y qué dice Zhang Run de eso? No va a decir nada, porque en China, óigame, eso es secreto de Estado hablar de Tiananmen. Cada año se toman medidas ahí realmente penosas. Esas son las diferencias, señor Zhang Run, con nosotros. Ese comportamiento chino no es el comportamiento occidental. Por eso es que nosotros tenemos nuestras aprensiones con China. Porque es que ese régimen es un régimen raro. Fíjense que mientras llega a Estados Unidos Donald Trump, que en 4 años se va, o en 8, se sabe su horizonte. Entonces ellos deciden al señor Xi Jinping dejarlo eterno, vitalicio. Entonces, esos son regímenes que no nos van a dar a nosotros escuela. Pero que China lo que viene a hacer negocio. Pero si le cedo bases para muelles o aeropuertos, le estoy cediendo un espacio geopolítico. Y eso no se lo van a permitir porque China es un régimen muy raro. Es un imperio, señores. Desde antes de Westfalia, que es cuando se organiza Europa como estados independientes y con fronteras,
Y eso, aunque no convocaran al mundo, los europeos, que eran las potencias de la época y los más desarrollados en el siglo XVII, pues no hay duda que diseñaron el orden del mundo. Después de Westfalia, de esa guerra de 30 años, la guerra de los 30 años que tuvo Europa, y entonces hubo que tomar en Westfalia, una ciudad alemana, qué sé yo, hubo que decir, señores, vamos a parar esto aquí, estas matanzas, y vamos a organizar Europa. Y al mundo se va a organizar como nos organicemos nosotros, que somos las naciones más adelantadas de la Tierra. Y eran los imperios. Entonces, para la época, China existía, pero eso era un imperio que estaba solo por allá, aislado con su muralla y dinastía, y para ellos eran el centro de la Tierra, el centro del sol, el imperio. China. Eso era China, siempre aislada y como rara, y eso, esas cosas. Nosotros los occidentales nacimos con valores, que son otros tipos de valores. Entonces China no es verdad que nos va a venir a nosotros a dar clase. Y que los chinos, su sistema ha sacado 800 millones de pobres, es verdad. Pero sigue siendo un país raro y nosotros no vamos a entender eso. Porque nosotros estamos, como se dice, formados en otro valor, en por lo menos lo que es Occidente. Señor, Estados Unidos venció a Alemania, a Japón y a Italia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo? Lo atrajo como sus amigos. Después de vencerlo y aplastarlo, lo trajo como sus amigos. Y lo sentó en la ONU. A Alemania, a Japón, a Italia. Vengan, siéntense aquí con nosotros, somos amigos. Además, yo los voy a ayudar ahora después de vencido. Pero estas naciones como China, Rusia, esa gente no hacen eso. Rusia nunca fue a Westfalia. ¿Por qué? Porque ese país siempre tuvo una imagen imperial y de expansión. Y vamos a ganarnos a Constantinopla, decía Catalina la Grande. Vamos a tomar a Constantinopla, que esa es la capital de la ortodoxia religiosa que llevan los rusos y los serbios y toda esa gente ahí, los eslavos, que son Grecia, que son cristianos ortodoxos. ¿Y qué querían? Vamos a quitarle a Turquía, que se conquistó los otomanos, los musulmanes. Después del siglo VII, todos esos musulmanes coparon, señores, coparon parte de Asia, coparon todos los países árabes, los unificaron, conquistaron los Balcanes. Todos los restos del imperio bizantino, romano de Oriente, todo eso lo heredó los musulmanes. ¿Y qué hicieron en Constantinopla? La iglesia de Constantinopla, una de las más grandes del cristianismo en la época, la convirtieron en una mezquita. Y Catalina la Grande de Rusia quería conquistar a Constantinopla. ¿Para qué? Para ser la capital de la religión ortodoxa, del cristianismo ortodoxo. Rusia la sacaron. Entonces, esa gente no nos van a conquistar a nosotros. Nunca podrán conquistar. Porque esa gente no son, sus valores no son los de Occidente, los de Estados Unidos. Que aunque invada Estados Unidos, invade, pero Estados Unidos no conquista territorios. El único imperio de la tierra y de la historia que no conquista territorio se llama Estados Unidos. Negoció con España una guerra y España le entregó a Estados Unidos unas posesiones, pero Estados Unidos nunca quiso conseguir posesiones en África, ni en Asia. Nunca conquistó nada. Estados Unidos no ha conquistado territorio, ni pelea territorio con nadie. Como China, que está peleando territorio con Vietnam, con Japón, con Corea del Sur, con Filipinas. Es decir, señores, no somos las mismas, ni vamos a ser iguales que los chinos, y los chinos tienen su desarrollo, pero esas son culturas especiales y que su desarrollo lo hagan por allá, porque eso no cuaja por aquí, dice Manuel Fermín. Señores, déjenme felicitar a Central Romana. Central Romana es un ingenio, señor, uno de los ingenios más azucareros, más eficientes del mundo. Ese ingenio molió más de 3 millones de toneladas de caña. Y para usted obtener 357,000, o no recuerdo cuántas fueron, vamos a ver, yo tengo la nota por aquí, toneladas de azúcar que obtuvo el ingenio
de Central Romana 352.116 toneladas de azúcar. Y ellos convierten de esos 120 o 150.000 toneladas en refino. Es decir, 352.000 toneladas de azúcar, moliendo 3 millones de toneladas de caña. Significa eso que tienen un rendimiento por encima de un 10%. Y un rendimiento en fábrica de más de un 10% en cualquier ingenio del mundo es un rendimiento extraordinario. Romana está alcanzando un 11% y hasta un 12% de rendimiento. Eso es extraordinario. Pero ¿qué es lo que yo quiero significar? Señores, Central Romana con un ingenio produce un tercio de lo que produce Cuba hoy de azúcar. Cuba, que tenía 180 ingenios azucareros, hoy tiene 56 y llega apenas a 1 millón de toneladas. Eso lo producía España en 1898. Es para que ustedes vean las deficiencias del castrato, de ese régimen, que eso no ha servido más que para salir a pedir limosna a Cuba. Hoy veo que Bolivia le va a suplir comida, pero su plan, vengan aquí que le vamos a vender comida de más. Vengan aquí para venderle arroz, para venderle pollo, plátano, guineo, mango, lo que ustedes quieran, cerdo, vaca, le podemos vender lo que ustedes deseen, salchichones, embutidos, queso, todos los lácteos que quieran, leche en polvo, leche en líquida. Cuba, jamones, lo que tú quieras, te lo vendemos nosotros. ¿Para qué hay que ir a buscar eso a Bolivia? Que ni muelle tiene Bolivia. Eso será llevarlo por tren allá al Pacífico, a ver si lo pueden sacar por ahí. Señores, eso quiere decir que Evo Morales probablemente tenga que tirarle la toalla a los cubanos que viven en una miseria allí, lamentablemente, por un régimen que quiere mantener un sistema político y económico realmente súper atrasado. Una vergüenza en la zona de América, un país como Cuba, que fue prácticamente una potencia como país pequeño en la zona. Hoy Cuba da vergüenza. Central Romana, repito, produce un tercio de toda el azúcar que produce Cuba en un ingenio, y ellos tienen 56 operando. El gobierno cubano, que te han quitado, señores, alrededor de 130 han eliminado fábricas azucareras en Cuba, más de 125, alrededor de 125, 120 ingenios azucareros han desaparecido en Cuba. Las comunidades cañeras cubanas dan pena, ni las mencionan porque son verdaderos tugurios. Es de los tugurios al cementerio donde están esa comunidad en Cuba ni la mencionan el régimen. Los batalles de Central Romana son ejemplares, incluso los de los Vicini. Los batalles se han adecuado, se han limpiado, están organizados. Los de Cuba es un desastre. Repito, debe darle vergüenza al régimen cubano que una central azucarera de Santo Domingo, la Central Romana, produce un tercio del azúcar que produce el Estado cubano en 56 ingenios azucareros. Díganme si eso es eficiencia aquí e ineficiencia allá. Esa es la única explicación que puedo dar. El mismo ingenio de los Vicini. Ustedes verán cuando den las cifras del término de zafra. El ingenio Cristóbal Colón, ese solo ingenio, yo estoy seguro que producirá alrededor de 140.000 toneladas de azúcar. Ese solo ingenio producirá 140.000 toneladas de azúcar. Es decir, entre dos ingenios azucareros privados de la República Dominicana producen la mitad del azúcar que producen 56 ingenios azucareros del Estado cubano. Y eso, que no he mencionado el ingenio Barahona, que producirá alrededor, pienso yo, de 70 o 65, 70.000 toneladas de azúcar parda. Y el ingenio Porvenir, que lo administra el Consejo Estatal del Azúcar,
que debe producir alrededor de 24 o 25 mil toneladas. Es decir, estamos hablando de 100 mil toneladas más en 2 ingenios azucareros del CEA. Porque aquí hay gente que habla mucha vacuencia también. Que el sistema de capitalización, sí, fue advertido incluso por Marino Vinicio Castillo que los mexicanos eran unos delincuentes y que lo que andaban eran buscando muelles y buscando pistas de aterrizaje para traficar drogas. Y le dieron los ingenios, desguazaron 5 ingenios y el gobierno de Hipólito Mejía, en vez de llevar a concurso cuando se fueron los mexicanos, premiados por ese gobierno que le devolvió dinero, en vez de, repito, de llevar a concurso bajo el amparo de la ley de la CREP, ¿qué hizo con eso? Le endosó esas acciones a un compadre del presidente. Y ese compadre dejó una deuda de 350 millones de pesos en el CEA. Así de sencillo. Pero ¿qué es lo que le dicen al pueblo? Leonel Fernández quebró el CEA, vendió. Y lo bueno de esto es, o lo malo, o lo irresponsable de esto es, que el periódico Hoy avala eso. Lo avala. Cuánta desvergüenza en este país. Así es que hemos caminado, así es que hemos transitado en la República Dominicana bajo el amparo de la charlatanería y de la desvergüenza. Vamos a la pausa. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Recuerden que estamos en YouTube, por Google, al final de la tarde, Manuel Fermín, ahí aparece una secuencia de todos los programas nuestros en YouTube.
y usted puede accesar, si tiene internet y su aparato es adecuado para ello, pues tiene las referencias que usted desee refrescar o conocer. Si no o escuchó o vio el programa, entonces usted tiene acceso por esa vía del internet a saber qué ha dicho Manuel Fermín acá. Bueno, no quiero que se interprete que neseo al PRM, pero el PRM, que les felicito por haber inscrito más de 1 millón de personas, porque uno decía, ese padrón del PRM con 500,000 es como poco, porque ese partido tiene más de eso, porque fue un partido que tuvo más de un 30% de votación en las elecciones del 16. Entonces tiene una membresía mayor. Ahora convencen, dice, bueno, subimos 1 millón más de inscritos, cosa que hay que felicitar a quienes trabajaron en eso. Desde luego, que en las primarias, aún cerradas, no se limiten a dar porcentajes, que siempre ha sido la historia del PRD-PRM, de que cuántos votaron nunca se sabe. Porcentaje de votados, eso sí. Fulano sacó un 80%, pero ¿qué es eso? ¿De qué? ¿De 17? ¿De 24? ¿O de 25,000 que fueron a votar? No, entonces eso no es representativo. Ojalá den las cifras correctas cuando vayan, porque yo dije, ya ha pasado aquí, un corredor dominicano fue a México a correr una carrera de campo y pista. Y entonces el dominicano quedó en tercer lugar y se destacó en la prensa local. Dominicano queda en tercer lugar en competencia de panamericanos o centroamericanos, qué sé yo, en México. Bien, pero nada más corrieron 3. Entonces el hombre se quedó a una distancia sideral de los otros 2, del primero y el segundo. Entonces eso no tiene sentido. Bien, señores, primero, vamos a la campaña sucia. Ya nosotros habíamos dicho ayer que esa persona, que considerado como degenerado, ese señor Bailey no tiene credibilidad. Hace años que ese señor salió huyendo de Perú con muchísimos escándalos. Me imagino escándalos homosexuales también, porque el tipo es un hombre confeso, declarado perverso. Un hombre declarado perverso. Entonces, un tipo que ha perdido credibilidad por un comportamiento tan disoluto y tan, diríamos, tan sodomita que ha tenido y que no se le cree, porque que se inventan historias y cobran para inventarse historias, que peor. Ese señor, adelantamos nosotros ayer, que venía con esas campañas, una especie de Quirino ilustrado. Esa debieron haberle dicho a ese señor, lo que lo contrataron, debieron haberle dicho, mira, déjame decirte lo siguiente, saber bien llevar las denuncias porque puede caer en el quirinismo ilustrado. Mira, Quirino fue una persona así, 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 que fue utilizada para esto y para esto y para esto. Entonces, para que tú no caigas o no se te considere así, porque si no, la campaña no tiene éxito. Como de hecho, ahí está, un señor que viene con un disparate. Primero, que son comerciantes y empresarios venezolanos ligados al narco del actual gobierno. Y que esa gente está aquí aportándole dinero a Leonel Fernández para su campaña. Eso está quemado. Quemado. Es mejor que ustedes se busquen algo local. Búsquense 3 narcotraficantes locales. Pero eso no lo pongan. Incluso, si fueran venezolanos empresarios que están legales aquí, que nadie tiene una orden de búsqueda de esa gente, no es pecaminoso que una gente le aporte, porque no aportan en Estados Unidos los ricos a las campañas, donde quiera aportan y aquí también. Así que eso no es. Pero se orienta de una forma venenosa, realmente inquisitorial, que eso es lo que se ha montado, es una inquisición contra Leonel Fernández. Para que Leonel desista, no va a desistir. Para que Leonel se degrade, no se va a degradar, se va a engrandecer más. Su liderazgo cada día crece más sobre la base de esas denuncias realmente tan ridículas y tan indecentes. Leonel, que no responde, ya como hay una estrategia que él sabe que son muchas veces estrategias de adversarios y de enemigos que quisieran verle disminuido, porque eso se entiende. Leonel Fernández contestó hoy, su equipo de prensa hizo una rueda de prensa también, señalando
lo que son estas falacias, dice aquí. Las mentiras, dice Leonel Fernández, lanzadas por un fabulador desde Miami, constituyen una infamia y una vil calumnia que no detendrán nuestra defensa de la Constitución y la estabilidad democrática en la República Dominicana, planteó en su cuenta de Twitter Leonel Fernández. Es decir, Leonel no se va a quedar callado. Él no le menciona el nombre, porque no le interesa mencionar esos nombres, como hizo con Quirino. Pero a Quirino ni siquiera le respondió. Y eso porque realmente una gente que se respete no responde a eso. Yo he dicho que Leonel Fernández actúa bajo los consejos de San Gregorio Magno o asumiendo la expresión de San Gregorio Magno. Es más honroso y honorable huir de una injuria callando que vencerla respondiendo. Y Leonel ha actuado en esa forma cuando se le ataca en forma tan venenosa, tan virulenta, como se trata de influir en la gente. No van a influir. En Leonel Fernández tiene diríamos, se han confabulado con él, jóvenes y viejos, un liderazgo. No lo van a destruir con esas expresiones y esas tramas, ni con realmente esas campañas sucias, que son verdaderamente sucias, porque no se combate con ideas. Combatan con ideas, Leonel Fernández, pero no con esas cosas ridículas. Yo no sé de dónde viene. Hay sectores del leonelismo, pueden señalar que siempre le ponen a Palacio estrategia de gente que se desplaza, lo desplazan porque alguien lleva esas informaciones. ¿Qué interés puede tener este degenerado que se llama un hombre que con una conducta realmente cuestionable? Fíjense que se atrevió a decirle al mundo que la mujer de Maduro estaba viviendo aquí en Punta Cana, en una casa de 18 millones de dólares. Entonces, pasándole al mundo una información falsa, ¿de qué credibilidad tiene una persona de ese tipo? Una basura, una rata de la comunicación. En eso se convierten, lamentablemente. Usted no puede venir o decirle a Danilo Medina que está lleno de corruptos y de delincuentes. Pero qué gente que sea seria puede hablar así, sin una prueba indicial de nada. Realmente hacer no solamente el ridículo, sino convertirse en un albañal, una verdadera rata de albañal. Eso es lo que es homosexual, un hombre que realmente a nosotros no nos interesa que vengan a decirnos eso, porque aquí nos conocemos todos. Me lo va a venir a decir un peruano huido de su propio país. Me va a decir a mí quién es bueno y quién es malo en este país. Aquí nos conocemos todos. ¿Para qué tiene que decírmelo de un señor apellido Bailey? Un señor que raya en la delincuencia, porque ¿de qué vive? Eso es ser delincuente de la palabra o del comportamiento delictivo. En cualquier código penal del mundo eso es un comportamiento delictivo. El de ese caballero, si es que se le puede llamar caballero, que no cabe tampoco esa expresión. Realmente es penoso. El equipo de prensa del presidente Leonel Fernández, Rafael Núñez, que es el jefe de eso, de ese sector importante, dice aquí, Radamés Jiménez, nuevamente alertamos a la población que estos sectores enquistados en el poder continuarán con su campaña sucia. A ellos les advertimos que junto al pueblo dominicano venceremos. Jiménez, es decir, Radamés Jiménez, jefe de campaña, advirtió a los interesados en modificar la Constitución que estarán junto al pueblo defendiendo la democracia de todos los escenarios. La defensa de la Constitución y la estabilidad democrática trasciende a los partidos políticos, convirtiéndose en una causa de nuestro pueblo, el cual la ha asumido en toda su integridad. Esa estrategia puede ser también una estrategia de otro adversario. Eso puede ser una estrategia de una oposición especial que esté dedicada a crear cizaña en el PLD, a ver si se dividen. Fíjense que ya la gente de prensa de Leonel Fernández atribuyen a Palacio estrategia, vamos a llamarle, o gente de poder, porque son la gente de poder. Aunque hay gente de poder en la oposición también, vamos a estar claros, porque cuando se señala gente de poder no quiere decir que gente del poder, sino gente de poder económico, enquistado en partidos de oposición también, que pueden crear esa cizaña, pueden atizar esas brasas, soplar esas brasas para ver cómo se levanta un fuego en el PLD,
atribuyéndole la gente de Leonel a la gente de Danilo esas denuncias o esa infamia. Pero puede ser también que la use o la sople, repito, esas brasas la pueda estar soplando una oposición que le interese que se creen esos ambientes tensos en las dos corrientes del PLD. O sea, el leonelismo tampoco se puede perder en que puede ser, repito, Palacio Estrategias o PLD Estrategias. Pueden ser PRM Estrategia también. O Verde Estrategias. O Ciudadano Democrático Estrategias. Qué sé yo. O Participación Ciudadana Estrategias. Yo no sé, hay muchísimos sectores, grupos, bocinas, cavernas mediáticas que están en esas, diríamos, en esas tareas innobles. Esa es la pura verdad. Así que debe marchar, el PLD debe estar atento a esas cosas. Ahora, sí veo que las vocerías, por ejemplo, del leonelismo, de Danilo Medina, perdón. Leonel tiene su propia vocería él, pero son gente del PLD. Es decir, usted no le puede cuestionar a Franklin Almeida, usted no le puede cuestionar su PLDismo fundacional en Franklin Almeida. Bauta Rojas, Radamés Jiménez, son PLDistas fundacionales. Rafael Alburquerque, PLDistas fundacionales. Ahora, el presidente Medina tiene unas vocerías realmente débiles hacia lo interno del PLD. José Ramón Peralta es un eficiente trabajador de íntima y sentida amistad con el presidente Medina, pero no tiene fuerza hacia adentro. ¿Quién oye a José Ramón Peralta como un dirigente del PLD, diríamos, curtido en las labores del PLD? José Ramón lo que ha sido es un comerciante toda su vida, que ha hecho negocios y trabaja y ha hecho riqueza produciendo como comerciante. Eso ha sido José Ramón. Gonzalo Castillo, ¿qué incidencia partidaria tienen estas dos personas? No tienen ninguna. Si es Bichara, por ejemplo, que Bichara es un PLDista. Otra gente que pueda tener, pero Danilo Medina no tiene una vocería hacia lo interno de ese partido. Una vocería, porque el comité político solamente aprueban a mano alzada cualquier decisión que plantee el presidente, pero esa gente no levanta su voz para defender al presidente en forma militante. El Pidiobá es un hombre sin incidencia de nada que ha salido allí como una especie de correveidile, porque ni siquiera protagonismo tiene. Entonces el presidente tiene una vocería muy débil. Y para mí, esa cayó en una trampa. El gobierno, por lo menos el sector danilista, cuando rechaza por antidemocrática, dice, la propuesta de la reservación de candidaturas. Pero aceptar nada más esa propuesta quiere decir que la reelección no va. Porque por lo menos debieron haber dicho, mire, eso ni lo traigan aquí, porque nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en otra cosa. Por lo menos simulan o disimulan eso. Decía Trujillo que el que no simula no gobierna y el que no disimula no sabe gobernar. Oigan ese sátrapa. Entonces, yo creo que esa posición, esa respuesta de que es antidemocrática y que acaba con el PLD, señores, la historia, la callada se venga. Ahí está. ¿Qué pasó en el 15? En el 16, reelección por reelección. Ahí eran buenas las primarias cerradas, magníficas. Ahí no era antidemocrática la reservación de esa candidatura. Ahí está, eso era normal. Eso era fortalecer la democracia. Ah, muy bien. Y ahora es todo lo contrario. Por eso yo decía, es el mismo marco, el mismo cuadro, ordenado distinto. Es que la historia, la callada se venga, José Ramón Peralta. Mi amigo José Ramón. Pero José Ramón no está curtido políticamente para entender esa cosa, pienso yo. Tal vez el que está equivocado soy yo. Pero ahora es antidemocrática la propuesta de las reservas. En el 16 era aceptado, era muy bueno, las primarias cerradas eran excelentes. ¿Por qué? Porque fueron reelección por reelección. Entonces, lo que fue bueno ayer es malo hoy, siendo igual.
realmente hay una contradicción o hay una debilidad para sostener, diríamos, la refutación. No la hay. Es muy débil la refutación porque se cae. Esa es la pura verdad. Bueno, me quedan estos minutos que se los quiero dedicar a la reparación moral, digo yo. La historia, sabemos que a la callada se venga, es verdad. También la historia juzga los hechos y lo debe juzgar desapasionadamente, es decir, la acción sedante del tiempo. Cuando quizá la ira popular ya está apagada y entonces ahí viene el juicio sereno, la acción sedante del tiempo y dirán, bueno, la era de Trujillo fue una era progresista, el país progresó y Trujillo no fue tan mal. Se puede esperar eso tal vez con los tiempos. Lo que indica lo que hemos visto estos últimos días y lo que se señaló con este 30 de mayo del 58 aniversario de la desaparición del sátrapa, es que la ira popular todavía queda, y lo vimos en Salcedo, con un nieto que vive promoviendo las bondades de su abuelo. Y su abuelo no fue más que un forajido organizado, digo yo. Y el que se sienta trujillita que me refute eso. ¿Por qué? Porque Trujillo, señores, quienes lo mataron, que fueron amigos de él, lo conocían muy bien. Y yo sé todo lo que pasaron, señores. Esas familias, todavía no voy a decir premiado, pero aquí no se ha tomado todavía con más seriedad la participación de todo ese grupo de familias que arriesgaron su vida y sus bienes para salir de ese sátrapa, de ese gavillero que fue Trujillo, que fue un gavillero organizado, trabajador, es verdad. Meyer Lansky y Loki Luciano fueron dos delincuentes organizados, tan organizados que hicieron de la mafia una corporación casi legal o cuasi legal. La mafia cuasi legal. Políticos, senadores, diputados, representantes, alcaldes, gobernadores de los estados, policías de los Estados Unidos en connivencia con ellos. Incluso le sirvieron al Estado norteamericano cuando la Segunda Guerra Mundial. Meyer Lansky y Loki Luciano colaboraron con la invasión de Italia, en Nápoles, con las mafias. Es decir, fueron forajidos organizados. Trujillo, un forajido organizado, tiene que quedar la ira popular. Y entonces mucha gente aquí quiere, como que se quiere que se diga que Trujillo no fue tan malo. No fue malísimo. Ahora yo he dicho, señores, léanse el manifiesto escrito por los partidos que fueron contra Horacio Vázquez en el 30 y que terminaron entonces en el golpe, porque se abstuvieron después en la campaña con Trujillo. Cuando se presentó la candidatura Trujillo Estrella Ureña, señores, la 42, una banda de forajidos mandada por Trujillo. Esos partidos tuvieron que abstenerse y se fue Desiderio Arias, Velázquez y Hernández, Teófilo Hernández, esos fueron los partidos junto con Estrella Ureña, 4 partidos que objetaron en un manifiesto al país a Horacio Vázquez, que yo quisiera que la gente de Danilo y Leonel lean eso, ese documento firmado por los partidos de la época que objetaron a la extensión y objetaron la reelección de Vázquez. Pero como no se dio nada de eso, porque el golpe vino en febrero, entonces Trujillo, cuando mandó esa candidatura, señor, hay que leer entonces después los manifiestos de esta gente absteniéndose de ir a unas elecciones amañadas por ese forajido. Porque hay que ver cómo subió Trujillo, señores, fue un forajido que subió al poder. Y después de las elecciones, para anular esas elecciones, hay que leer el documento que leyó Marino Cáceres, hijo de Mon Cáceres, que era presidente de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y estaba Julián Suardía ahí, un trujillista. Hay que leer esos documentos para ver cómo subió eso. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí se le quieren encontrar a esa gente. Por ejemplo, la calle Modesto Díaz, digo yo, ¿dónde está esa calle, señores? Yo que conocí a doña Leda Montaño, viuda Díaz, a Franklin Díaz Montaño, que fue mi amigo, y lo visité en Mobile, en Alabama, por allá, y estuve varios días en su casa. Las cosas que Franklin me contó a mí, las vicisitudes que pasaron esa gente con la muerte de Trujillo. Y después esos meses de cárcel. Eso fue una cosa, una tragedia. Esa gente sufrió. Y usted busca la calle Modesto Díaz y usted no sabe dónde está. Y aquí hay calles de proseneta de la R. Trujillo. Los más colpicos trujillistas llevan sus nombres. Aquí hay una calle que se llama Ricardo Robles, que es más conocida que la Modesto Díaz. ¿Y quién era Ricardo Robles? Era un jardinero que había por ahí, por el botánico viejo, el zoológico y botánico viejo. Y la calle lleva su nombre, la tiene el ayuntamiento irresponsablemente, que ni siquiera revisa eso. La calle Ricardo Robles es más conocida que la calle Modesto Díaz. A mí me dicen, ¿dónde está la calle Modesto Díaz? Yo no sé dónde está la calle Modesto Díaz. ¿Quién fue Modesto Díaz? ¿Sabe el pueblo dominicano? ¿Los jóvenes saben quién fue Modesto Díaz? No lo saben tampoco. Entonces, esas cosas hay que rescatar. Esa gente, los héroes de Mayo, pienso yo, hay que rescatar esas memorias y dejarnos de toda esta dejadez y de estas negligencias. Aquí hay gente, por ejemplo, que sufrió en la dictadura. Ahí está Marino Vinicio Castillo, el doctor Castillo, 31 años. Saludó a Trujillo una vez, fue trujillista dos meses, trujillista no. Trujillo lo nombró diputado y tenía que aceptarlo obligado. Bueno, pues Vincho fue de los pilares de la consolidación de ese régimen en este país. Lo dice un señor ahí que parece que es resentido, con origen haitiano, un señor Pérez. Se resintió porque al doctor Castillo lo premiaron por su manejo lingüístico y su razonamiento recto y de buen juicio y de palabra, como digo yo, y de razón. Y la Academia de la Lengua lo premió, lo homenajeó al doctor Castillo. Y sale un señor diciendo que eso es trujillista. Imagínense ustedes. La familia del doctor Castillo, que fue víctima de la dictadura y que 2 meses antes de matar a Trujillo, Trujillo lo nombra diputado y tiene que aceptar el cargo de forma obligatoria porque también te eliminaban. Así es que hemos manejado esta situación, estos 58 años realmente de abandono de la conciencia y de la realidad, dirían. Repito, la calle Modesto Díaz, díganme dónde queda esa calle. O la calle Juan Tomás Díaz. Uno más o menos tiene una idea porque deambula aquí en la ciudad. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.